muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida. Iglesia Cristiana Celular Misionera. Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Cristiana Celular Misionera, a todos nuestros amigos que nos acompañan a través de este medio virtual. Sean bienvenidos a este culto dominical que tenemos en este día. Dios tiene preparado algo muy importante para usted, tiene una palabra poderosa para su vida, así que vamos a prepararnos en oración para que Dios pueda hablarnos y también tengamos nosotros la oportunidad de poder darle un cántico al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Sobre todo vamos a ponernos en pie primeramente e inclinamos nuestros rostros para levantar una oración a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy día nos has dado la oportunidad de poder, Dios amado, tener la vida, de poder disfrutarla con la familia y de poder, Señor amado, estar presentes en este culto virtual que tenemos, Señor, con todos nuestros hermanos que están detrás de la pantalla, bendito Dios. Que tu nombre pueda ser glorificado grandemente, Señor. Disponemos nuestros corazones y nuestra vida para que tú, Dios amado, puedas hablarnos en este día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos todos nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en todo momento, Señor Todopoderoso, y que de este lugar no salgamos, Dios amado, como hemos venido, sino salgamos totalmente diferentes, Padre, con una palabra de parte tuya para ser retados a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén, amén y amén. Bueno, después de haber orado al Señor, ¿qué les parece si levantamos cánticos al Señor a través de la alabanza? Y para ello nos acompaña, como cada domingo, el Ministerio de Alabanza. Adelante, por favor.
damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Es Jesús, Hijo de Dios. Y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció. Cristo venció, venció a toda potestad. Y levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Y levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. A ti por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor.
necesito de amor. Escuchemos la palabra del Señor. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, qué gusto verlos en esta mañana. Bienvenidos a este segundo culto, me da un gusto verlos y qué bueno estar aquí alabando y adorando el nombre del Señor. Tomen asiento, por favor. Vamos a tratar de entender algunos aspectos importantes en esta hora. Bueno, hoy estaremos empezando el estudio del libro de Efesios. Efesios es una epístola muy importante que fue escrita realmente para ayudar a la iglesia a madurar, a crecer en su fe y sobre todo a fortalecerse en el Señor. Hay cosas importantes, cosas grandes que vamos a ir viendo a través de este pasaje. A partir del próximo domingo, también los pastores estaremos alternando ya en el púlpito, así que van a haber días que me van a ver y otros días que no me van a ver, pero no se trata que me vean a mí, sino se trata que escuchen la palabra del Señor. Amén. Se trata que crezcan en el Señor, pero todos vamos a predicar el mismo pasaje, es decir, vamos a ir por el libro de Efesios, vamos a ir pasaje por pasaje, párrafo por párrafo o perícopa por perícopa, vamos a ir paso a paso y no nos vamos a apurar, vamos a ir despacio, pero tampoco vamos a ir demasiado lento, es decir, que vamos a tratar de ir siempre entendiendo correctamente lo que el Señor nos va a ir diciendo en su palabra. Así que vamos a meternos en esta epístola que estoy seguro que Dios va a enseñarnos muchas cosas. Por ejemplo, hoy aprenderemos algunas verdades espirituales porque vamos a tomar los primeros dos versículos que hablan sobre la introducción al texto. Las cartas, usted sabe, toda carta siempre lleva, antes de empezar el cuerpo de la carta, viene el saludo. Y entonces usted ve las epístolas, llamadas epístolas también, las cartas paulinas y también desde la antigüedad, hermano, toda persona que hacía una carta, siempre primero había el saludo inicial, después es la carta y al final el cuerpo y después bueno, así son las cartas que encontramos nosotros aquí en la Biblia. Las cartas que escribió el apóstol Pablo tienen un saludo, tiene su cuerpo y luego tiene su despedida. Y así vamos a ir viendo. Hoy hablaremos sobre el saludo, pero en ese saludo vamos a encontrar algunas profundas verdades que el Señor nos va a mostrar en este pasaje y de la cual no vamos a profundizarnos porque hay muchas verdades aquí y no quisiéramos quedarnos solamente con una verdad, pero a manera de introducción, digamos, el apóstol lo presenta y como lo presenta a manera de introducción, nosotros también lo daremos a manera de introducción. Muy bien. Este libro de Efesios inicia mostrando lo que el Padre Eterno ha conseguido para cada una de las personas en Cristo. Y lo hace en medio de una atmósfera de alabanza a Dios. Al leer esta epístola con devoción, seguro que también nuestro corazón nos llevará a rendir adoración a Dios con gratitud y con amor. Efesios nos muestra de una manera gráfica lo que significa ser un creyente nacido de nuevo y que vive bajo el gobierno del Espíritu Santo, manifestando su fruto en todo lugar como olor grato para Dios. También pone de relieve la esencia de la fe cristiana y clarifica de manera objetiva cómo debe practicarse la relación personal con Cristo. Asimismo, expone
el plan general de Dios para la iglesia y resalta los alcances de lo que significa vivir como un creyente. Efesios toma muchos aspectos para llevar a la iglesia a la madurez. Pero miremos rápidamente el contexto en que escribe Pablo y en qué contexto vivía la iglesia. Éfeso, ese es el nombre que tiene la iglesia de Éfeso. Antes no se decía, esta es la iglesia, la ICCM LAT, no. Simplemente la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Colosas, la iglesia de Filipos, la iglesia de Galacia. Es decir, cada iglesia tomaba el nombre de la ciudad donde se levantaba la iglesia. Éfeso era una ciudad considerada la región más rica del Imperio Romano. En ese momento, solo Roma y Alejandría eran más grandes que Éfeso. Debido a su próspera economía, Éfeso representaba la oportunidad para la población rural y las ciudades más pobres de alrededor. Éfeso era una atracción para gente de distintas partes del imperio. Mucha gente quería llegar a Éfeso, no solamente a conocer Éfeso, sino tenían el sueño de ir a vivir allá. ¿Por qué? Porque era una ciudad muy próspera del Asia Menor. En esta ciudad, Pablo ha predicado el Evangelio de Cristo y muchos han obedecido y creído este Evangelio. De esta manera, la iglesia ha sido levantada con el poder del Espíritu Santo. Éfeso era una ciudad cosmopolita y multiétnica. Estaba conformada por personas venidas de diferentes culturas. En la antigüedad, los imperios, cuando conquistaban una nación, lo que hacían es, toda la gente conquistada lo diseminaban por todo su imperio. Conquistaban otra nación, una parte dejaban ahí y los demás lo diseminaban por todo el imperio. Conquistaban otra nación, de igual manera, una parte dejaban ahí y todos los demás lo diseminaban por todo el imperio. Bueno, Roma no era la excepción, también hacía lo mismo. De tal manera que en Éfeso, si bien es cierto, Éfeso era una ciudad muy próspera, pero era una ciudad multiétnica porque estaba conformada por diferentes etnias de diferentes culturas, de todos los pueblos que Roma había conquistado. Bueno, no todos, pero sí un gran número. Así que entonces allí habían muchas personas de todos los pueblos. Entre ellos también estaban los judíos. Ahora, esto dio lugar para que cuando se formara la iglesia, cuando se levantara la iglesia allí en ese lugar, se convirtieron personas de diferentes culturas, no solamente de Éfeso, no solamente ciudadanos de Éfeso, sino de diferentes culturas. Por ejemplo, se convirtieron de ciudadanos de Jonia, de Lidia, de Frigia, de Caria, de Misia, de Grecia, de Egipto, de Israel, que vivían allí en Éfeso, que habían sido llevados ahí a vivir a esa zona. Así que entonces eso hizo que la iglesia se levantara como una iglesia pluricultural, es decir, de muchas culturas. Era una iglesia que estaba conformada por personas de diferentes culturas. Así que entonces Pablo entiende que ahora es importante predicar el Evangelio, es importante dar este Evangelio, es importante predicar este Evangelio, pero ahora entiende que las diferentes culturas tienen diferentes formas de vida. Así que él va a escribir esta carta a la iglesia que está en Éfeso para enseñarle algunos principios, algunas verdades. Ahora, dentro de esta pluralidad cultural, también predominaba en esta ciudad la pluralidad religiosa. Así como las personas eran de diferentes culturas, cada cultura había traído su propia religión,
sus propias creencias. De modo que Éfeso se convirtió en una ciudad cosmopolita donde se practicaba muchas religiones, porque vivía mucha gente que había traído sus religiones a esa nación. Algo así como Lima. Por ejemplo, Lima es una ciudad cosmopolita. Decimos cosmopolita porque ya en Lima, la gente, digamos, de Lima, en su mayoría, la gente proviene de las provincias, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy limeño de segunda generación. Nací por accidente aquí en Lima. Estuve aquí hasta los 2 años, me llevaron a vivir al norte, ahí estuve hasta mis 13 años y luego volví otra vez a Lima hasta el día de hoy. Mis padres, uno es del norte y el otro es del centro de la ciudad. Y claro, y así también ustedes posiblemente, su papá debe ser de algún sitio, su mamá de algún sitio y ustedes ya de Lima. Quién sabe, algunos ya son de Lima y quién sabe otros de repente no todavía, ¿no? De repente usted vino siendo pequeño, siendo joven, siendo niño, lo trajeron a Lima y usted es un limeño de primera generación. Bueno, pues algo así. Ahora, cuando los padres vinieron a Lima, ¿qué trajeron? Sus costumbres. Y por eso que en Lima tenemos las familias que tienen su gallinita, que tienen su chanchito, que tienen sus pollitos, que tienen sus cuisitos. ¿Por qué? Porque así se vive en la provincia. En la provincia se vive así. En Lima no. En Lima no. Yo la primera vez que me fui a provincia, y era niño, la primera vez que fui a provincia y a vivir obviamente a provincia, yo no conocía el cuy. Yo no conocía los pollos, y no es que no haya pollos en Lima, yo era niño y nunca había conocido un pollo, un pavo, un pato, nunca había. ¿Por qué? Porque en la casa en Lima no se cría, usted no cría en un departamento esas cosas, porque es la parte de la cultura. A mí me chocó mucho cuando fui para el norte, porque allá las familias tienen su cuisito, su gallinita, su pollito, su patito y todas esas cosas. Bueno, entonces, pero no solamente traen sus costumbres culturales, sino también traen sus religiones, sus creencias. Y por eso uno encuentra por acá y por allá las fiestas costumbristas, ¿verdad? Que celebran la fiesta a la Virgen tal, a la Virgen tal. De repente uno por allí comienza a celebrar la fiesta a la Virgen de la Merced, el otro a la Virgen de Chapi, el otro a la Virgen de las Nieves, el otro a la Candelaria, que vienen de Puno, al otro a la Virgen del Carmen, el otro a la Virgen del Rosario, el otro a la Virgen de la Puerta, y muchas vírgenes hay. ¿Y cómo sabe? Porque aquí pues encontramos por diferentes lugares, encontramos lugares donde se celebran esas fiestas. Pero no solamente fiestas de vírgenes, también hay fiestas a Cristos, el Cristo moreno, el Cristo de la buena muerte. Yo no sabía eso, mire, ve, hay el Cristo de la buena muerte, luego está el Señor de los temblores, el Señor de Nazareno, el Señor cautivo de Monsefú, el Señor de Uruguay, el Señor de Luren, etcétera, 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 etcétera. Encontramos, ¿y cómo lo sabemos? Porque las personas han traído sus religiones, han traído sus costumbres de los pueblos y aquí han hecho también sus locales donde ellos pueden celebrar sus fiestas a sus creencias religiosas. Sin embargo, en Lima, a pesar que Lima, la mayoría de Lima son de provincia, sin embargo, aquí predomina una imagen, aquí en Lima. ¿Cuál es? Claro, el 18 de octubre se le saca esta imagen, ¿verdad? Al Señor de los Milagros, o el Cristo de Pachacamilla, también conocido así, ¿verdad? Se le saca el 18, lo pasean por allí y luego hasta creo que el 30 es el último día que entra, después de darle un gran paseo por allí. Y miles de personas van de ello. Y siempre en Lima predomina eso. Lo mismo pasaba en el tiempo de Éfeso. En Éfeso estaba digamos, muchas creencias, pero predominaba allí una diosa que era Artemisa, o conocido también como Diana.
Ahí estaba esa diosa que lo consideraban que era la reina de los cielos o la señora de los cielos, la salvadora. Mire cómo lo consideraban. Ejercía, según ellos, un poder en el cielo y en la tierra e incluso en el inframundo. Decían eso. Así que entonces, bajo este contexto cultural religioso en que estaba la iglesia, y algunos creyentes que se habían convertido, les costaba dejar sus costumbres, les costaba dejar sus cristos o sus creencias, a sus dioses, a sus imágenes, les costaba dejar sus costumbres culturales, les costaba. ¿Por qué? Porque habían nacido bajo esa costumbre, habían nacido bajo esa forma de vida. Así que entonces el apóstol Pablo escribe esta carta con la intención que la iglesia aprenda a vivir, aprenda a encaminarse en las cosas de Dios de manera correcta, y que se despojara de sus religiones, que se despojara de sus costumbres que no estaban de acuerdo al principio de Dios. El apóstol le va a enseñar que el que está en Cristo es una nueva criatura y por lo tanto tiene que tener una nueva forma de vida, tiene que caminar de manera distinta, de manera diferente, tiene que tener un comportamiento de manera distinta. Muy bien, bueno, pues entonces, por eso es importante que entendamos este pasaje en esta hora. Y entonces Pablo empieza este pasaje, empieza esta carta con algunas verdades espirituales importantes. La primera verdad lo encontramos allí en el versículo 1. Quiero que tengan su Biblia abierta, vamos a ir verdad por verdad. Primera verdad, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Así empieza, aquí está la primera verdad. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la verdad? Que un ministro de Dios ejerce su servicio por voluntad de Dios. En otras palabras, una persona que se va a dedicar al ministerio debe haber sido llamado por Dios, porque de lo contrario no va a resistir las presiones de la vida, las presiones que el enemigo lo va a poner en el camino, y de pronto se va a desanimar o no va a ejercer la tarea ministerial de la manera que Dios lo va a encomendar, y entonces va a estar de alguna manera diluido en su vida, en su ministerio. Por eso Pablo aquí nos está diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Así que entonces Pablo se presenta a sí mismo de una manera que aumenta su autoridad y respeto entre los hermanos de la iglesia de Éfeso, porque Pablo ha levantado esa iglesia. Pablo no solo es un gran líder de la iglesia, sino que es la persona realmente que plantó, que fundó esa iglesia, y hay huella de su trabajo. Cuando él escribe a la iglesia de Corinto, le dice: saben, hermanos, cuando yo estuve allá en Éfeso, batallé con fieras, porque él está dando testimonio lo que le costó levantar la obra en ese lugar. Pablo ha ido varias veces ahí a Éfeso a predicar la palabra hasta que se levantó la obra, se consolidó la obra, estableció la obra y dejó allí una obra importante en la iglesia de Éfeso. Ahora, Pablo ejerce un importante papel de liderazgo sobre las iglesias y sus palabras llevan consigo autoridad divina, porque él entiende que él tiene la autoridad. Todo ministro del Señor, todo hombre de Dios, toda persona que está al frente de la obra de Dios tiene que saber que sobre él está el respaldo de la autoridad de Dios. Y cuando predica, lo hace con autoridad. Cuando ministra, lo hace con autoridad. Cuando aconseja, lo hace con autoridad. Y cuando sirve, lo hace lo hace con el respaldo del Señor, porque Dios lo llamó a ese ministerio. Aleluya. Así que un hombre de Dios, una mujer de Dios que ha sido levantado, debe entender esa verdad. Ahora, Pablo entiende que él no es un hombre improvisado, que no entró al ministerio así de cualquier manera. No es así. Pablo dice: yo no soy apóstol
por disposición de hombres. A mí los hombres, a mí no han venido aquí a ponerme su mano en mi cabeza y a decirme, ya eres apóstol. No. A mí ningún hombre me ha ungido para que yo sea apóstol. No es así. Dice, sino a mí Dios me llamó. Él me llamó. Él me persuadió, Él insistió, Él me doblegó, yo me sometí, yo obedecí y aquí estoy haciendo la obra de Dios. Amén. Eso es lo que Pablo va a decir. Un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene que estar sometido al Señor. Muy bien, esa es la primera verdad. Ahora, no hay mucho que hablar allí, pero solamente les dije a manera de introducción nada más. Muy bien, la segunda verdad dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ahí encontramos la segunda verdad espiritual, que todo creyente nacido de nuevo es santo y fiel en Cristo. Lo voy a repetir, todo creyente nacido de nuevo es santo y fiel en Cristo. Entonces, ¿eso que nos da? Identidad. Esto nos habla de la identidad del creyente. Y Pablo le va a dar esa identidad a la iglesia. Hermano, va a decir, usted es verdad, viene de un contexto religioso pagano, viene de un contexto cultural pagano, pero ahora en Cristo ya son santos. Ahora en Cristo ustedes ya son santos, ya no son como ellos, ahora son distintos, son diferentes, y Dios a ustedes les ha dicho que son santos. Y si Dios dijo que son santos, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Ahora, al usar el término santo, se está refiriendo a todos los creyentes sin importar su trasfondo cultural y su trasfondo religioso. En el Antiguo Testamento se usaba este término santo solamente para hablar del pueblo de Israel. Solamente Dios había declarado a Israel como pueblo santo. Dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Mira lo que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Dice, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, el hecho de haber separado, el hecho de haber escogido, se llama santo, consagrado para Dios. E Israel era el único pueblo en el Antiguo Testamento que era santo. Pero en el Nuevo Testamento, Dios tiene un nuevo pueblo. Pero ese nuevo pueblo ya no es lo mismo que los pueblos de la antigüedad. Es decir, en el Antiguo Testamento el único pueblo santo era Israel. Pero en el Nuevo Testamento hay un nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor. Esa iglesia es una iglesia pluricultural. Es decir, que está compuesta por todas las culturas del mundo. La iglesia es una sola, que está diseminada por todo el planeta. Es decir, la iglesia está conformada por chinos, por peruanos, por ecuatorianos, por italianos, por europeos, por asiáticos, por orientales, etcétera, 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 etcétera. Está conformado por todos ellos, porque la iglesia es una sola. Ya no es un pueblo solamente en un sitio geográfico como era Israel. Ya no. Ahora el pueblo del Señor está por todo el mundo. Gloria a Dios. Y a ese pueblo, en el Nuevo Testamento, Dios va a decir que son santos en Cristo Jesús. Ahora, en el pueblo del Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, ellos eran santos por lo que hacían. Dios, por ejemplo, le decía: para que tú tienes que santificar al Señor. ¿De qué manera vas a santificar? Número uno, tú tienes que santificar, no debes comer la carne de esta manera, no debes comer este pescado, no debes comer este tipo de alimento, no debes comer este otro alimento. Y ciertos alimentos se podían comer y ciertos alimentos no se podían comer. Eran normas de santidad, que eran
normas de santidad. De esa manera usted se estaba santificando. Cuando usted no comía esas cosas, usted estaba santificándose. Y también habían ciertas fiestas que celebrar. Yo decía, tiene que celebrar esta fiesta, celebrar esta fiesta, celebrar esta fiesta. Y bueno, y como celebraba esa fiesta, eso también era ciertas normas de santidad. ¿Se está entendiendo? ¿Me está dejando entender? Eran normas de santidad. Ahora, sin embargo, cuando ya en el Nuevo Testamento ya no hay esas normas de santidad, porque las normas de santidad ya en el Evangelio de Jesucristo ya no es por lo que yo como o dejo de comer, o por la fiesta que hago o lo que no hago. Ya no, la norma de santidad ahora está en base a lo que Cristo ha hecho en la cruz. Nosotros somos santos por lo que Cristo nos ha hecho santos. Nosotros somos santos porque Él nos ha santificado. ¡Gloria a Dios! ¿Cuándo creen eso, hermano? ¿Cuándo dan gloria a Dios por eso? ¡Oh, gloria al Señor! Él nos ha santificado y por eso nosotros tenemos, hermano, que vivir en esa santidad, caminar en esa santidad. ¡Gloria al Señor! Pero luego dice aquí, dice el apóstol, pero la iglesia no solamente es santa, también es una iglesia fiel. Aleluya, es una iglesia fiel. ¿Qué significa? Es una iglesia leal, es una iglesia que no se ha dejado convencer por el pecado, es una iglesia que no ha estirado su mano a la maldad, a la iniquidad. No, es una iglesia que se ha mantenido completamente fiel al Señor. Ahora, la fidelidad al Señor no está en relación a que usted viene a la iglesia o no viene a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que no hay que venir. Lo que estoy diciendo es que la fidelidad no está en relación a lo que venga o no venga. La fidelidad está en relación a que usted nunca debe doblegar su fe. Nunca debe usted coquetear con el pecado. Uno siempre debe ser leal al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia. Y es más, la fidelidad hace que nosotros nos vayamos despojando del viejo hombre, nos vayamos despojando de la vieja vida, nos vayamos despojando de las viejas costumbres, nos vayamos despojando de los viejos hábitos. ¿Por qué? Porque nuestra lealtad, nuestra fidelidad al Señor es solo para Cristo, nuestro Señor. A Él sea la gloria, a Él le servimos, a Él le amamos, a Él estamos, y por eso es a Él, solo a Él. Oh, gloria al Señor. Qué tremendo, hermano querido. La fidelidad es importante, hermano querido, estar siempre con el Señor. Muy bien, entonces, luego encontramos una tercera verdad espiritual. Una tercera verdad espiritual. ¿Cuál es esta tercera verdad espiritual? Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Wow! Esta verdad espiritual es extraordinaria, hermano. Esta tercera verdad espiritual. ¿Y cuál es la verdad? El creyente debe vivir bajo la gracia y la paz de Dios y de Cristo. Lo que están escribiendo. La tercera verdad espiritual, que el creyente debe vivir bajo la gracia y la paz de Dios y de Cristo. Qué tremenda verdad. Ahora, pero aquí encontramos varias cosas. En esta verdad hay varias cosas. Gracia y paz. Mire, habla acerca de la gracia de Dios y habla de la gracia de Cristo. Mire, ese tema de la gracia, solamente hablando del tema de la gracia, nos llevaría aproximadamente unos 50 mensajes. Luego dice, y paz, es otro tema, la paz de Dios y la paz de Cristo. Ese otro tema nos llevaría aproximadamente otros 50 mensajes para hablar acerca de la paz de Dios y la paz de Cristo. Luego nos habla que Dios es nuestro Padre, dice, y de Dios nuestro Padre. Ahora, hablar de Dios podríamos hablar 200 mensajes y no hemos llegado ni siquiera a la 10ª parte de hablar de Dios.
Es que hablar de Dios es inmenso. Mire cómo Pablo introduce la grandeza de la epístola para poner principios sólidos aquí, a decir que la iglesia debe entender que Dios es su Padre. Y luego dice, y del Señor Jesucristo. Va a decir, y habla aquí acerca de Jesucristo como Señor. Y si tendríamos que hablar de Jesucristo, todavía también tendríamos unos 200 mensajes, y entonces todavía ni siquiera habríamos llegado al 10% de todo lo que tenemos que hablar acerca de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que estos son temas muy grandes, pero aquí lo vamos a hablar en 10 minutos. ¿Por qué? Porque Pablo lo pone así, lo pone aquí todo consolidado, todo encapsulado. Y después, claro, en toda la epístola lo va desarrollando, en toda la epístola lo va abriendo, así como cuando uno abre un cofre y comienza a abrir uno y otro y comienza a sacar tremendas verdades, tremendas joyas, tremendas riquezas. Así Pablo comienza a sacar un hito por un hito. Es extraordinario. Así que por eso vamos a ir hablando de Efesios paso a paso. No vamos a ir apurados, vamos a ir paso a paso, hablando perícopa por perícopa, párrafo por párrafo. Vamos a ir hablando, y entonces eso nos va a dar un conocimiento grande, y vamos a amar mucho a Dios y vamos a amar mucho a Cristo. Así como hemos hablado del Espíritu Santo para estar bajo su gobierno, hoy el libro de Efesios nos va a llevar a hablar mucho de la iglesia, a hablar mucho de Cristo y mucho del Padre. Y vamos a tener muchos temas grandiosos allí. Así que vamos a hablar rápidamente. Dice, gracia y paz a vosotros. ¿A quién? A la iglesia. La iglesia, ¿qué está diciendo? Que la iglesia debe vivir bajo la gracia. En primer lugar, debe vivir bajo la gracia de Dios y bajo la gracia de Cristo. Ahora, mire cómo termina. Y ahí está terminando el saludo. Así va, él está saludando solamente. Pero qué tremendo saludo, porque pone fundamentos sólidos en cuanto a la fe de un creyente. Y termina diciendo que la iglesia debe vivir bajo la gracia de Dios. Invoca a Dios para que les imparta sus bendiciones de gracia y de paz sobre todos los creyentes que en algún momento leerán esta epístola. Es decir, esta gracia no solamente debe estar en las iglesias de Éfeso, sino en todas las iglesias donde se lea el libro de Éfeso, donde se lee el libro de Efesios, donde se lea, y cuando diga gracia y paz, esa gracia vendrá del Señor sobre una persona. Esa paz vendrá del Señor. Gloria a Dios. Así que todo cristiano debemos aprender a vivir en la gracia del Señor. Así que cuando nosotros hablamos de esta palabra gracia, porque estamos entendiendo que la palabra gracia de Dios es la característica que define el nuevo pacto. Dice en Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. ¿Qué está diciendo el apóstol? Cuando usted vive bajo la gracia, alcanza la salvación. Cuando usted vive bajo la gracia, alcanza el perdón. Cuando usted vive bajo la gracia, alcanza la justificación. Gloria al Señor. Y eso es lo que va a decir Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos en la gracia del Señor, usted, hermano, alcanza gratuitamente por su gracia. ¿Qué alcanza? La justificación, siendo justificados gratuitamente. ¿Y qué es la justificación? La justificación es ser absuelto de todas las cosas malas que ha hecho en la vida. No importa qué tan malo fue, no importa qué tan perverso fue, no importa, el Señor nos ha perdonado.
Porque dice el Señor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Oh, hermanos queridos, los pecados nunca podrán impedir la gracia del Señor. ¿Ah? Por eso nosotros creemos que los hombres más pecadores, hermanos, que hay en este mundo, estos hombres terribles que hacen mucho mal a la sociedad, la gracia de Dios sobreabunda en ellos. ¿Para qué? Para que les alcance a ellos también la salvación. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en ese tiempo y por lo tanto la salvación de Dios se sigue extendiendo a todas las personas. Es tiempo que nosotros aprendamos a caminar en esa gracia del Señor. Amén. Hermano querido, si usted vive en la gracia, usted no va a vivir con complejo de culpa allí. Ay, que en el pasado hice esto. Ay, que en el pasado hice aquello. Ya no. El pasado fue pasado. Lo que pasó, pasó. En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas acabaron. En Cristo somos nuevos, 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 nuevos. Aleluya. Por eso nosotros, hermanos, somos gente libre. No andamos allí con esos tormentos de la vida. No, somos gente libre. Gloria al Señor. Salvo que usted tenga por allí a un pecado escondido. Obviamente el Espíritu Santo te dice, vamos, confiesa ese pecado, soluciona tu problema, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios, soluciona. No puedes vivir de esta manera, arréglalo ya. Aleluya. Porque así es Dios, no quiere que andemos escondiendo cosas. Nosotros en el Señor somos transparentes, somos honestos. Hermanos queridos, somos íntegros en el Señor. Nuestra vida está al servicio de Dios. Cuando creen eso. Muy bien. Y luego le dice, entonces, eso es vivir bajo la gracia, en la libertad del Señor. Gloria a Dios. Sin cargas, sin tormentos, sin ataduras, sin culpas. Somos libres en el Dios. ¿Qué más? Luego dice, gracia y paz. La iglesia no solo debe vivir bajo la gracia, sino también en la paz del Señor. Ahora, esta es una de las bendiciones importantes del nuevo pacto. El profeta Ezequiel, allí en Ezequiel 37, 26, va a decir algo muy importante sobre la paz de Dios. Dice así, y haré con ellos pacto de paz. Mire, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Wow. Este pacto, dice aquí Ezequiel, se establecerá con el advenimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque uno de los nombres del Mesías es Príncipe de Paz. Y a través de él, del Príncipe de Paz, Dios hará un pacto de paz. ¿Y qué significa pacto de paz? Significa un pacto donde el hombre sea restaurado en la comunión con Dios. Y el único que nos puede restaurar nuestra comunión con Dios es Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Nadie más nos puede restaurar esa relación con el Señor. Por eso, ese tiempo de paz inició cuando el ángel proclamó el nacimiento del Mesías. Cuando habló a los pastores que estaban allí con sus ovejas y le dijo, no teman, porque hoy vengo a darles buenas nuevas de gran gozo, porque será de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y cuando el ángel está dando esa noticia a los pastores, dice Lucas 2:14, de pronto se apareció una multitud de huestes espirituales, millares de ángeles aparecieron que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y en la tierra paz, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres, aleluya. Ahí estaba diciendo el ángel,
Hoy está llegando la paz a través del nacimiento de este niño. Está llegando la paz a este mundo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz. Isaías dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Jesucristo es nuestra paz. Pablo dice, Cristo es nuestra paz, Él es nuestra Pascua, y Él nos ha reconciliado con el Padre. Gloria al Señor. Él es nuestra paz. Hay que darle gloria al Señor por eso. Pero Pablo dice, gracia y paz. Luego dice, de Dios nuestro Padre. Mire, dice, esa gracia y esa paz es de Dios nuestro Padre. A mí me alegra este pasaje porque por primera vez los creyentes gentiles entienden que este Dios sobrenatural, todopoderoso, lleno de magnificencia, Pablo dice que este Dios grande, infinito, todopoderoso, extraordinario, es el Padre de cada creyente. Wow. Entonces, claro, los creyentes efesios, los creyentes gentiles que nunca habían entendido un Dios así, ahora Pablo dice, no, Él es su Padre. Él se acerca de manera personal a cada uno, así como el Padre se acerca a su Hijo, así como un padre se acerca a hablar con su hijo y se relaciona con su hijo para interactuar y compartir momentos de cariño, momentos de amor, de compañerismo, de afecto, y mostrarle su interés, su preocupación, y decirle que siempre cuente con él, decirle, hijo, cuenta conmigo. Qué lindo es cuando nuestro papá nos dice eso, o nos haya dicho eso, ¿no? Hijo, no te preocupes, algo te pasa en el colegio, háblame. Algo te está sucediendo contigo en tu cuerpo, háblame. Algo está sucediendo contigo en el barrio, háblame. Yo soy tu papá y estoy aquí para apoyarte. No importa cualquier hora, simplemente háblame, habla conmigo. Y en cuanto llego, háblame. Cuando estoy aquí, háblame. Wow, qué lindo es ese Padre. Pero Pablo dice, pero mayor que ese Padre es Dios. ¿Por qué? Porque ese Padre, yo no tengo que esperar que llegue, porque ese Padre va conmigo al trabajo, ese Padre va conmigo a la escuela, ese Padre va conmigo a donde yo quiera que voy. Ese Padre está conmigo todos los días. Oh, gloria a Dios, a cada momento, a cada instante, cuando creen esa verdad. Todos los días ese Padre te acompaña en el día, en la tarde, en la noche, a la medianoche. Mientras tú duermes, el Padre está allí. Aleluya. Qué maravilloso, qué gran Padre tenemos. Oh, gloria a Dios. Y por eso Él como Padre nos dice, mire, muchas cosas, solamente lo voy a leer, el tiempo ya se me está terminando. Mire, cómo Él se dirige a nosotros. Él nos dice, hijitos míos. Mire la palabra. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío. Mire, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hijo mío, anda por mi vereda, porque es lo más seguro. Si vas por otra vereda, vas a tropezar, te vas a caer, te vas a hacer daño. Anda por mis veredas. El camino mío es un camino recto, derecho, bueno y seguro. Aleluya, qué lindo. ¿Qué más? Luego nos dice, hijo mío, Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, no consientas. Verso 15, aparta tu pie de sus veredas. No te enredes con esos amigos que te quieren llevar por allí a cosas malas, que te quieren meter, envolver en cosas malas. No vaya por sus costumbres. Deja eso. Anda por el camino de tu Padre. Aleluya. Hay que andar por el camino del Padre, hermano querido. Es el mejor camino cuando creen eso.
Ahora, me encanta esto. Mira lo que dice Proverbios 4:10. Dice, oye, hijo mío. Me encanta esta palabra, hijo mío. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Oye mis razones, oye mi consejo, oye mi palabra, oye lo que yo te digo, y cuando tú me oigas y cuando me obedezcas, se te multiplicarán años de vida. Oh, gloria al Señor. Hay que oír al Señor, hay que oír a Dios, hay que oír su palabra. Aleluya. Me encanta esto, hermano, saber que tengo un papá que quiere que viva muchos años. ¿Qué tenemos que hacer? Oír su palabra y hacerla. Oiga la palabra y hacerla. Amén. Y finalmente dice, y nuestro Señor Jesucristo. Y aquí habla acerca de Jesús como Señor. Así como es verdad que Dios es nuestro Padre, también es verdad que Jesucristo es nuestro Señor. Dijo el apóstol Pedro en su primer mensaje al pueblo, ahí en Hechos 2:36. Dice, cuando el pueblo vino a escuchar y a ver lo que estaba pasando en el aposento, por qué ese viento estaba soplando y golpeando contra esa casa. Cuando vinieron allí la gente, las multitudes se acercaron, Pedro se paró allí y dijo, sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, y lo señala así, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora el apóstol va a presentar ya no solamente a Jesús el Salvador, sino va a presentar al Mesías como Señor. Y está diciendo, Él es el Señor. Y ahora nosotros tenemos que estar sujetos, tenemos que andar bajo su gobierno. Porque sabe, hermano querido, no se trata solamente de un título de Señor. No solamente es un título, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Pablo está diciendo que el Señor tiene una gran investidura extraordinaria, una investidura sobrenatural. Por lo cual dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es que el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es que el Señor, para gloria del Dios Padre. Hermano, Jesucristo es nuestro Señor. ¿Cuándo pueden decir eso? ¿Cuándo pueden declarar eso? Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Él es el Señor. Él gobierna. Me encanta este pasaje porque nos va a hablar que ante el señorío de Cristo, todos los seres que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, habla de tiempo presente, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre, también está en tiempo presente. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo gobierna ahora. Él es el soberano de todo lo que hay en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. A Él están sujetos. El Padre ha hecho que sobre Él o debajo de Él estén sujetos todos los principados, las potestades y las huestes espirituales. Como ya lo vamos a ver más adelante, Pablo va a decir allí en Efesios 2 cómo Dios puso todas esas potestades bajo sus pies.
y lo dio por cabeza a la iglesia. ¡Oh, gloria a Dios! Cristo es poderoso, Cristo es grande y su iglesia, hermano querido, es su cuerpo. ¡Gloria a Dios! Entonces, Cristo es el Señor y al Señor se le obedece. Al Señor se está sujeto constante y permanentemente. Y es una de las cosas que tenemos que entender en la vida. Dios es un Dios grande. Cristo es el Señor. Para que la iglesia esté sujeto. Ahora, 3 cositas rápidamente. ¿Qué significa que es el Señor? ¿Por qué dice la Biblia que Jesús es el Señor? Hay varias razones, pero déjeme decir 3 cosas nada más. Primero, en Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Señor. ¿Por qué? Porque en Él se crearon todas las cosas. En Él se crearon todas las cosas. Y dice, nada fue hecho. Me encanta eso. Nada. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está diciendo? Si algo existe, es gracias a Cristo. Si algo hay, es gracias a Cristo. Y no solamente las cosas, nosotros también, nosotros mismos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y quién es la imagen de Dios? Jesucristo el Señor, aleluya. Dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, aleluya. Hermano querido, qué importante. Entonces, Él es el Señor porque Él ha creado todo. En Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Otra vez, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? Cristo. Por eso es el Señor, porque Él gobierna. Él hizo todo lo que el Padre creó, lo hizo por medio del Hijo. De modo que el Hijo ha creado todo cuanto existe. Y una más, dice 2 de Pedro 2:3-9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Él es Señor, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él gobierna, Él señorea, y está buscando que todas las personas, todos los pecadores, todos los seres que están lejos de Dios, todos quieren que se arrepientan y vengan y se reconcilien con Dios. Él, y por eso Él gobierna, y por eso Él busca, que los hombres lleguen a ser hijos de Dios, porque es a través de Cristo que las personas llegan a ser hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Señor. Aleluya, Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro Señor. Hay que servirle, hay que someternos, hay que obedecerle todos los días de nuestra vida. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué buena palabra hemos tenido en esta mañana. Agradecemos a nuestro Dios por esta palabra, a nuestro pastor, por ser inspirado por el Señor para hablarnos esta palabra hermosa que hemos aprendido en este día. Muy bien, así en ese espíritu de adoración, en ese espíritu de gratitud, vamos a darle al Señor lo que le pertenece. Y hay un texto bíblico que está en Nehemías capítulo 8, verso 10, que dice así: luego les dijo, id,
comer grosuras y beber vino dulce, y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén, gloria al Señor. Así que siempre tenemos que estar apoyando a aquellos que no tienen los recursos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, con los más necesitados. Por eso son los diezmos, por eso son las ofrendas, por eso también es para las obras de las misiones y también la ayuda social. Muy bien, quiero invitarle a que levante sus manos hacia adelante y que ahí usted mismo presente lo que usted ha traído delante del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte en esta mañana, Señor, las gracias por la oportunidad que nuevamente nos das a cada uno de nosotros para poder, Señor, traer los diezmos, las ofrendas para la obra de las misiones y para la ayuda social. Dios amado, te pido por aquellos que tienen un negocio, una empresa, por aquellos que están trabajando en una fábrica, bendito Dios, que tú puedas seguir bendiciéndolos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Y que también, conforme a tu palabra, puedas reprender al devorador por nosotros, bendito Padre. Y Señor, te pedimos que si hay alguno que está sin trabajo, Señor, que tú le puedas abrir las puertas, Señor, de las bendiciones para que puedan conseguir un trabajo, Dios amado. Y aquellos que están estudiando, también bendícelos grandemente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y recibe, Dios, lo que la iglesia voluntariamente ha traído en esta hora delante de ti, Señor, como un olor grato. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Aleluya. Bien, los que están detrás de la pantalla también, saludos para ellos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y los esperamos la próxima semana, todos juntos reunidos en un mismo espíritu. Y vamos a ponernos de pie para poder dar nuestro lema de la iglesia en la cual nosotros congregamos. Dice, manos a la obra hasta terminar toda la obra. Eso quiere decir que aún no hemos terminado. Quinquenio del clamor para la multiplicación de las FMs y la expansión misionera. Aún seguimos trabajando para la expansión del reino de Dios. Y déjeme decirle que usted es parte de ese reino y es parte de esa obra. Así que todos estamos comprometidos para extender el reino del Señor. Muy bien, hermanos, que tengan un excelente día. Que Dios siga guiando sus vidas y nos despedimos de este lugar. ¿Qué les parece si nos despedimos de los que están detrás de la pantalla? A ver, levante sus manos, haz un plano por favor. Ahí, salúdelo, dígale chao, nos vemos la próxima semana. Gloria al Señor. Qué bueno. Eres digno de toda gloria, oh, soy como tú, Dios, reinas por siempre. Soy
eres